Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo voy a hablar sobre el imperfecto. No vamos a ver teoría, vamos a ver muchos ejemplos. Como siempre, puedes activar los subtítulos aquí. La idea es que con el input, repitiendo el input, vas a poder recordar la forma del imperfecto y vas a interiorizar, vas a entender por qué se usa y cuándo se usa. Si este vídeo te parece útil, puedes escribírmelo y puedo crear otros vídeos parecidos, por ejemplo, con el subjuntivo, con el indefinido, etcétera. Si no me lo dices, pues no lo sé. Entonces te agradezco de antemano si me lo puedes escribir o puedes dejar un me gusta. Para que el tema sea un poco más interesante y el vídeo sea más divertido, les he preguntado a mis alumnos, ¿podéis darme algunas preguntas? Y la verdad es que me han dado muchas y he seleccionado algunas que pienso que pueden ser interesantes. Voy a escribir aquí al lado, voy a escribir las preguntas y a veces voy a poner también imágenes. Vale, entonces espero que te guste el vídeo y empezamos con la primera pregunta. Vale, las primeras preguntas se refieren a la infancia, cuando tú eras pequeño. Es un contexto en el que es muy típico utilizar el imperfecto porque hablamos de algo que hacíamos varias veces, repetidas veces en el pasado, o hablamos de cómo era algo en el pasado. Vale, entonces es muy típico usar el imperfecto. Pues vamos a ver las preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo era tu escuela cuando eras pequeño? Pues en mi caso, bueno, mi escuela, claro, para mí, cuando era pequeña, mi escuela era muy grande, había mucho espacio para jugar y había muchos niños. Me acuerdo de que cuando era pequeña, la verdad me daban un poco de miedo los niños mayores porque siempre estaban corriendo y golpeándose y pensaba, espero que a mí no me pase nada. Pero sí, la verdad que cuando era pequeña, claro, los niños más grandes me parecían como gigantes, ¿no? Y la escuela, la verdad es que era bastante antigua. Es una escuela donde también han estado otras personas de mi familia. Y la verdad es que era bastante antigua, todavía existe de hecho. Y las clases eran pues grandes, había obviamente pupitres, mesas, eh, sillas y eran clases de unos 30 alumnos. Me acuerdo de que, por ejemplo, mi prima iba a una escuela donde había dos grupos por cada edad. Por ejemplo, había 30 niños en la clase A y 30 niños en la clase B. En mi escuela, por ejemplo, no. En mi escuela había solo un grupo por edad. Entonces no era una escuela gigante, pero sí que había pues eso, 30, unos 30, 25 niños por cada grupo de edad, digamos. Entonces mi escuela no era súper grande, pero sí que había, pues por cada clase había unos 30 alumnos, que es bastante. ¿Cómo era tu escuela cuando eras pequeño? La segunda pregunta es, ¿qué te gustaba de la escuela? Bueno, a mí me gustaba mucho el recreo, que es la pausa. Me gustaba mucho también hacer deporte. Teníamos una asignatura de deporte que se llamaba Gimnasia y Educación Física, creo que se llama. Sí, ¿y qué más me gustaba? Bueno, ya en la escuela me gustaban mucho las lenguas, entonces me encantaba la clase de inglés. Y lo que no me gustaba mucho era la ciencia y la historia. La verdad es que
ahora la historia sí me interesa, pero no me gustaba, creo, aprender la historia de manera teórica. Por eso no me gustaba mucho la asignatura, la verdad. La tercera pregunta es, ¿qué ropa llevabas y cómo eras físicamente? Pues la verdad es que me gustaba mucho la ropa de deporte, entonces chándal y no sé, camisetas. La verdad no llevaba muchos vestidos, no sé por qué, no me gustaban. Y llevaba el pelo bastante corto, no como ahora, lo llevaba muy corto. Y por ejemplo, ahora lo llevo teñido y antes no, llevaba mi color natural. Además también era muy bajita y un poco, se dice en español, enclenque. Enclenque es cuando eres muy débil, muy delgadito o delgadita, pero además como un poco débil, no tienes mucho músculo ni nada. Entonces, yo por ejemplo ahora no soy una persona con mucho músculo, pero no dirías que soy enclenque. Enclenque es cuando una persona tiene realmente, sí, como poca, no sé, poca energía o no parece que tenga energía al menos, ¿no? Sí, pues seguimos con el tema de la escuela y bueno, esto ya lo he respondido, pero me gustaría saber cuál era tu asignatura favorita y cuál era la asignatura que no te gustaba para nada. Por ejemplo, yo ya te he dicho que a mí me gustaba mucho inglés y educación física, deporte, y que no me gustaba mucho ciencia, tampoco me gustaba tecnología y historia. Yo creo que era porque era todo muy teórico y era lo típico que tenías que estudiar mucho, acordarte de todo y luego en el examen escribirlo. Pero no era interesante para mí, la verdad. ¿Y tú? Vale, ahora ya dejamos la escuela y te quiero preguntar qué hacías tú los veranos. Yo, por ejemplo, cuando era pequeña, cada verano iba con mi familia a la playa, a una ciudad o pueblo, creo que es ciudad, que se llama Roses, que está en el noreste de Cataluña, en España, y es una ciudad o un pueblo, no sé cuántos habitantes tiene, muy bonita, y íbamos allí a la playa y estábamos en un hotel y la verdad que me gustaba mucho porque jugábamos en la arena, con mi hermano pues nos bañábamos, estábamos en la piscina, sí, era muy agradable, sí, la verdad que sí. ¿Tú qué hacías en los veranos? ¿Tú qué hacías cada verano cuando eras pequeño o pequeña? Y finalmente, sobre tu infancia, pues, ¿cuál era tu comida favorita y cuál era tu, por ejemplo, tu desayuno favorito? ¿Qué comías? ¿Qué bebías? Por ejemplo, en mi caso, bueno, yo era una niña un poco difícil porque no me gustaba comer en general. Yo creo que por eso era un poco enclenque. Porque no tenía hambre realmente, no sé por qué. Y pues me gustaba comer, casi no me gustaba comer nada, pero me gustaba mucho el zumo de naranja. Entonces me acuerdo que muchas noches estaba delante del plato de verdura y tenía que comer y era como comía una cucharada de verdura y un vaso de zumo de naranja. Una cucharada y me acuerdo, era horrible. O sea, lo entiendo porque realmente tenía que comer, ¿no? Pero em, creo que es terrible eso, cuando eres pequeño, o sea, yo cuando era pequeña me parecía horrible tener que comer porque no tenía hambre, o sea, comía un poquito y ya está. Bueno, y ahora ya no tengo este problema y a veces me gustaría porque es más fácil todo, ¿no? Sí, y mi desayuno favorito era el pan con nocilla, que en muchos países es Nutella, que es, no es para nada saludable, pero
me gustaba mucho. Y sí, yo creo que por eso me gusta tanto el chocolate, porque cuando era pequeña comía mucho. Vale, pues ya dejamos la infancia y vamos a por la adolescencia y bueno, como siempre, o sea, yo pongo las preguntas aquí y luego me gustaría, la verdad, que respondas tú en los comentarios, pues tal vez puedes contar alguna anécdota divertida, pues, o algo divertido de tu infancia, cómo era, ¿no? O dónde ibas, qué hacías, qué ropa llevabas, ¿no? Porque ahora cuando miramos fotos, yo a veces pienso... Dios mío, ¿por qué llevaba esto? Em, pero es que era la moda de entonces, ¿no? O, bueno, no sé. Vale, pues vamos a empezar con las preguntas. ¿Cómo eras cuando tenías 15 años? Bueno, esta es un poco difícil. Pues llevaba ropa que en aquella época estaba un poco a la moda, que eran esos pantalones que terminan así como en campana, que ahora veo las fotos y pienso, Dios mío. Sí, pero en realidad era bastante tímida. No sé, me gustaba mucho jugar al baloncesto y en la escuela, pues en el instituto todo iba bastante bien, sacaba buenas notas, nada espectacular tampoco. em, y no sé, me gustaba mucho escuchar música en mi cuarto, encerrarme en mi cuarto a escuchar música, o me gustaba salir con mis amigas. Sí, era una época en la que yo pensaba ya que era muy mayor y ya podía hacerlo todo y nada, era como, claro, el principio de, bueno, no era adulta todavía, pero yo ya me sentía muy mayor. Pues sí, pues yo me sentía ya mayor y pensaba, bueno, tenía mis sueños de qué quería hacer, dónde quería ir, pero luego, por ejemplo, si en aquella época yo pensaba que iba a estudiar en la universidad deporte, porque me encantaba el deporte, y luego eso cambió, no, mm, pero no es nada malo, simplemente pues yo pensaba que quería hacer eso, pero al final no ha sido así. ¿Qué les gustaba hacer a tus amigos? Bueno, pues les gustaba ir al cine, les gustaba hablar de chicos, a mis amigas, les gustaba salir, aunque claro, no podíamos salir mucho, ¿no? Pero en las fiestas del pueblo sí podíamos salir o en el carnaval o... Entonces era como empezábamos a disfrutar de una vida más adulta, ¿no? Aunque no del todo. Sí, la verdad que nos gustaba mucho, sí, hacer, organizar cenas en casa de alguien o hacer cosas así cuando los padres no estaban, por ejemplo. Sí. ¿Qué música te gustaba? Bueno, la verdad que me gustaba bastante el pop, por ejemplo, en español, La Oreja de Van Gogh o El Canto del Loco, que por cierto, El Canto del Loco tiene una canción en la que se usa mucho el imperfecto, que es Aquellos maravillosos años, y habla de su infancia o no sé si es su juventud, porque sí, pues igual es más, bueno, cuando tenía eso, 15 años o algo así. Pues Aquellos maravillosos años se llama la canción. Pues este tipo de música, un poco, no sé, sí, un poco música de adolescente, yo creo. Y no sé, en inglés, pues Avril Lavigne y cosas así, me gustaba. Sí. Bueno, ahora una pregunta un poco más general sobre qué hacías antes, pero en general, no, no cuando tenías 15 años. Algo que hacías antes regularmente, digamos, y ahora ya no haces. Hmm, Pues algo que pienso que puede ser interesante para los que estáis aprendiendo español es que yo antes, cuando aprendí alemán en una escuela en Barcelona, lo que hacía era, cuando me iba a casa en el bus, escribía en alemán y era como un diario en alemán. En realidad me daba un poco igual, lo que ponía en el diario era un poco para practicar. Y eso yo creo que me ayudaba mucho a aprender, porque era algo que hacía pues siempre después de la clase de alemán, escribía algo en ese idioma y yo creo que me ayudaba a recordar las palabras
que habíamos aprendido en esa lección. Entonces puede ser algo interesante para vosotros para aprender español. Vale, ahora pues más en general, ¿cómo era la vida? No mi vida, sino en general. Y la primera pregunta es, ¿cómo era la vida en 2008? Bueno, pues en 2008 la verdad que había mucha gente que no tenía trabajo, había mucho paro en España, había mucha inseguridad y la verdad que era una época complicada para muchas familias, para muchas personas. No estaba claro qué va a pasar. No sé, para los jóvenes era muy difícil. Yo estaba estudiando en la universidad y pensaba, después de la carrera, ¿dónde voy a encontrar trabajo? La verdad, y sí, todo el mundo estaba un poco asustado. Vale, ahora la siguiente pregunta, ¿cómo era la tecnología de los 90? Pues la tecnología de los 90 era muy diferente a la de ahora, ¿no? Pues no había DVD, bueno, que ahora el DVD tampoco ya no lo usa nadie. Había internet, pero era muy precario comparado con ahora, pues las páginas web se abrían muy lentamente, era todo con un diseño muy feo comparado con ahora. Em, Era todo un poco más lento, digamos. Bueno, por ejemplo, la gente miraba mucho la tele, ahora mucha gente ni siquiera tiene tele, pero antes todo el mundo miraba la tele y sí, era una distracción muy típica o escuchaba la radio. Ahora en cambio mucha gente escucha podcast o mira la tele pero por internet porque es más cómodo, ¿no? Antes no podías decir, vale, pues quiero mirar esto a tal hora. Si querías hacer esto, tenías que grabar el programa o comprar la película o lo que sea, ¿no? En una tienda. Pero ahora puedes decir, ah, no, pues yo esto lo quiero mirar ahora o lo quiero mirar en 20 minutos o lo quiero mirar cuando quiera. Pero antes había un horario fijo. Bueno, esto existe todavía, pero yo no sé si mucha gente ve la tele. Yo, por ejemplo, no tengo tele, pero sí que es verdad que mucha gente pues todavía la utiliza, y yo lo que miro ahora lo miro todo por internet y así tengo más flexibilidad. Sí. Y tú, explícanos un poco sobre la tecnología de los 90. También es interesante ver cómo eran los videojuegos, era todo más pixelado y el diseño era muy diferente, era menos realista, pero también tiene su encanto, la verdad. Vale, ahora vamos a viajar en el tiempo y vamos a ver cómo era la vida hace 100 años. Bueno, hace 100 años la gente, la mayoría de gente no tenía coche, pues mucha gente iba andando al trabajo o a la escuela, que muchas veces estaba muy lejos. Em, Había pues mucha gente trabajando en el campo, haciendo también trabajos manuales en general, ¿no? No había mucha tecnología por aquel entonces. Entonces había muchas profesiones que hoy en día ya no existen, o que ya no existen masivamente. Existen, pero es algo más, digamos, puntual, anecdótico. Pero antes pues era todo mucho más manual y la verdad que ahora con las máquinas, con toda la tecnología que tenemos, la productividad es mucho más alta, ¿no? Y bueno, antes también había máquinas, pero también a veces había pues accidentes laborales porque no existía la seguridad laboral de hoy en día, por ejemplo. Y la vida era un poco más lenta, más sencilla. Ahora, por ejemplo, todo el tiempo pues puedes recibir mensajes, llamadas, tienes que estar pues al día con las noticias, pues antes tal vez pues mira, te comprabas un periódico, incluso había gente que no sabía leer y era todo más sencillo, ¿no? Sí. Bueno, ahora la pregunta es bastante interesante. ¿Cómo era la vida en la Edad Media?
Y la verdad que en la Edad Media yo me imagino que la vida era muy dura, pues había muchas más muertes, la gente tenía también más hijos, ¿no? Había familias con 10 hijos, eso era normal, pero también porque se moría mucha más gente, ¿no? La medicina no era tan avanzada y mucha gente se moría por dolencias o por enfermedades que hoy en día se arreglan rápidamente, ¿no? Entonces, la vida era mucho más dura, había más hambre, todo esto. Claro, obviamente depende del país, del lugar del mundo, pero no sé, no conozco mucho de la Edad Media, pero sí que me quedó algo de las clases de historia y bueno, también pues he visto películas y me lo imagino bastante duro. Obviamente también había familias muy ricas que tenían sus servientes y vivían súper bien, pero en general pienso que era una época mucho más difícil que ahora, mucho más dura. No había un estándar de higiene como ahora, por ejemplo, entonces era más fácil contraer enfermedades, el trabajo era más duro porque se trabajaban más horas, no había como ahora reglas que regulan las horas de trabajo, todo esto. Entonces, sí, creo que era bastante duro. Y finalmente una pregunta que querían que respondiera a los estudiantes. Bueno, en realidad no tengo mucho que decir, o sea que sería interesante si vosotros podéis comentarlo. Y la pregunta es, ¿cómo era el mundo en la época de los dinosaurios? Bueno, pues en la época de los dinosaurios yo me imagino que, claro, el aire era mucho más limpio que ahora, había mucha naturaleza, pero era una época también dura, ¿no? Según qué especies, era complicado, era, bueno, pues supervivencia, ¿no? De todos modos, la humanidad no existía todavía, entonces era como más animal todo. Y, y no sé, pues había mucha naturaleza, había... me lo imagino, eso así como yo me lo imagino, que era todo muy verde. Sí, y me lo imagino bonito, la verdad, pero claro, obviamente pues no había nadie para verlo. Pero, o sea, ningún ser humano, pero no sé, si alguien de vosotros sabe más de esta época, de la historia de la Tierra, pues podéis escribirlo y nada, espero que este vídeo os haya gustado. Pienso que tal vez puede ser interesante porque hay mucho input y utilizo mucho el imperfecto, que es una forma que a veces pues puede costar un poco, aunque en realidad no tiene mucho secreto porque no tiene irregularidades. Y nada, bueno, si este tipo de vídeo os gusta, pues dejáis un me gusta, también os podéis suscribir al canal y podéis también escribir, oye Laura, pues me encantaría que hicieras un vídeo así para subjuntivo o para indefinido o algo así. Y si no os ha gustado, también podéis decir, oye, sería mejor que hicieras esto, que hicieras lo otro. ¿Vale? Bueno, pues nada, nos vemos pronto y hasta la próxima. Adiós.